tridimensional. Primero veamos lo que son las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no necesitan de otras, ¿ya? Dependen solo de sí mismas. Por ejemplo, la longitud, cuya dimensional es L, la masa, cuya dimensional es M, el tiempo, cuya dimensional es T mayúscula, la temperatura, que es θ, la intensidad de corriente eléctrica, que es I, la intensidad luminosa, que es J, y la cantidad de sustancia, que es N. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta que esto tiene que ser exactamente tal como aparecen aquí, en mayúscula. ¿Ya? Lo que aparece en mayúscula, tal así, no se puede cambiar por minúscula. Las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas, que dependen de las fundamentales. Dependen de las fundamentales. Como pueden ver, mira, área es L cuadrado. ¿De quién depende? De la longitud. El volumen es L al cubo. ¿De quién depende? También de la longitud. En el caso de la velocidad es Lt a la menos 1. Depende entonces de la longitud y del tiempo. La aceleración es Lt a la menos 2. ¿De quién depende nuevamente? De la longitud y el tiempo. En el caso de la fuerza, depende de la masa, la longitud y el tiempo. Y así sucesivamente tenemos las principales magnitudes derivadas que vamos a usar en este tema. Vamos a ver ahora las aplicaciones. Antes de ello, principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. En una fórmula física, todos los términos son dimensionalmente iguales. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, tenemos una fórmula física que nos dice que A es igual a B más C. A es igual a B más C. Por lo tanto, todos los términos que aparecen aquí, 1, 2, 3, ¿se acuerdan? Como términos algebraicos, ya acá tenemos tres términos. Estos tres términos dice el principio de homogeneidad que son iguales dimensionalmente. Por ejemplo, si yo tengo papas y sumo papas, ¿qué le va a salir como resultado? Papas también, ¿te das cuenta? Eso es respetando el principio de homogeneidad. Eso es respetando el principio de homogeneidad. Aplicación número 1. Dice, si la fórmula es correcta dimensionalmente, calcular la dimensional de C. Fíjate, acá tenemos una expresión, tenemos un término, dos términos, tres términos. ¿De acuerdo? Estos tres términos los tres son dimensionalmente iguales. Luego, tenemos que D es energía. Ya, tenemos y que P es potencia. ¿Te das cuenta que no nos da ningún indicio de cuál es la dimensional de estos dos? Por lo tanto, no los voy a tomar en consideración. Como los tres son iguales, puedo igualar estos dos extremos, porque ahí se encuentran lo que me interesa, ¿no? Los datos y lo que me pide. En el caso de la D, por ejemplo, vamos a probar. La D me dice que es energía. Otra cosa también muy importante es que no vayas a pensar porque es D, de repente va a ser densidad, ¿no? D es densidad de frente. P, porque es P, es potencia. No, eso puede cambiar. Puede ser que A sea, no sé, trabajo, que W sea periodo, diferentes letras, ¿ya? En este caso dice que D es energía. Buscamos en nuestra tabla lo que sería T entre 2 sobre T entre 3. Entonces, dimensional de C sería entonces, finalmente, división de bases iguales, exponentes se restan, el de arriba menos el de abajo, que sería 2 menos 2 más 3, sería dimensional de C es T, simplemente. Ahí está nuestra respuesta. Aplicación número 2 nos dice, en la fórmula física, calcular la dimensional de B. Profesor, ¿cómo voy a hacer eso? Solamente me dan la frecuencia y me dan la distancia. No me dan nada, profesor. ¿Cómo voy a hallar entonces B? Entonces recuerda, por el principio de homogeneidad, los términos que se están sumando o restando son también son iguales dimensionalmente. Estos dos son iguales dimensionalmente. Profesor, no entiendo. Claro, ¿te acuerdas del papa más papa me da papas? Imagínate, tengo papas, aumento algo y me quedan papas. Entonces, ¿qué es lo que aumenté? Papas, ¿sí o no? Eso significa que cuando en una fórmula física, dos términos se están sumando o también restando, eso significa que ambas son iguales dimensionalmente, ¿ya? Si este X es la distancia ¿qué vendría a ser de todas estas?
La distancia vendría a ser la longitud. Si esta es longitud al cuadrado, por lo tanto, este también es longitud al cuadrado, dimensionalmente. Ya, entonces comenzamos a resolver. Dimensional de b es igual, dimensional de f es igual, raíz cuadrada. Como estos son iguales, entonces me va a salir como respuesta l al cuadrado. ¿De acuerdo? Profesor, pero acá no se resta, no se va. No, no estamos hablando de la resta, estamos hablando del resultado. Por ejemplo, 5 segundos menos 5 segundos, ¿qué me da? 0 segundos. ¿Te das cuenta? No es que no me da nada. Estamos restando segundos con otros segundos y me da como resultado segundos, 0 segundos. Entonces a eso se refiere dimensionalmente. Vamos a restar longitud al cuadrado con otra longitud al cuadrado y me va a dar como respuesta longitud al cuadrado dimensionalmente. B es lo que nos pide, ¿no? Dimensional de B es lo que nos van a pedir. Dimensional de F, que es frecuencia. Buscamos la frecuencia por aquí. Aquí está, T a la menos 1. T a la menos 1, acá sería L, por lo tanto, dimensional de B es LT a la menos 1. Y este LT a la menos 1 es, por aquí lo vemos, velocidad. ¿De acuerdo? Propiedad número 1. La primera propiedad que vamos a ver dice, toda constante numérica, su fórmula dimensional es 1. Por ejemplo, si por ahí encontramos al 5, su fórmula dimensional sería 1. Si encontramos por ahí al 0,5, un decimal, su dimensional sería también 1. Si encontramos por ahí un irracional como pi, o una constante como pi, su dimensional sería 1. Y otra, ¿no? Si encontramos por ahí la dimensional de raíz de 3, su dimensional sería 1. Otra cosa también, ejemplo, si tenemos la dimensional de tangente de teta, tú sabes que la tangente teta es un número, aunque no conozca teta, sé que el resultado de esto va a ser un número, por lo tanto, su dimensional también sería 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunas aplicaciones acerca de eso. Aplicación número 3, nos dice calcular la dimensional de b, ¿ya? A al cuadrado más n es igual a toda esta expresión al cuadrado. Ahora, nos dicen que tenemos como dato la velocidad, que v es velocidad, muy bien, nos piden b, ¿bien? Y n es una constante numérica. Recuerden, en la propiedad habíamos dicho que toda constante numérica, su dimensional es 1. Su dimensional, dimensionalmente hablando, esto es 1, dimensionalmente hablando. Por lo tanto, lo que se está sumando, ¿a qué es igual? Dimensionalmente, también 1. Porque si esta es una constante, le estaría sumando con otra constante. ¿Te acuerdas? Principio de homogeneidad. Entonces tu dimensional también de este es 1. Aunque esté al cuadrado, sigue siendo dimensional 1. Por lo tanto, si esta es una constante y esta es una constante cuya dimensional es 1, y esto dimensionalmente va a ser siguiendo una constante, por lo tanto, esto también que está como resultado es una constante. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí. Esto dimensionalmente hablando es una constante. Ahí está. Si me da constante, se recuerdan que nuevamente por el principio de homogeneidad, los términos de una fórmula física son dimensionalmente iguales. Significa que dimensionalmente esto es igual a 1, porque es una constante. Luego, teníamos de la velocidad, ¿no? Ya, dimensional de v no lo conocemos, pero dimensional de v es de velocidad, vendría a ser lt a la menos 1. Por lo tanto, dimensional de v es lt a la menos 1, también velocidad. Aplicación número 4, dice calcular la dimensional de E, donde A es la aceleración, B es densidad y V es velocidad. C es velocidad, perdón, C es velocidad. Ahí está. Ya, nos piden la dimensional de E. Vamos a hacer dimensional de E es igual a dimensional de C. C es velocidad, su dimensional es LT a la menos 1, si vemos en la tabla. Todo eso está al cuadrado. Luego, dimensional de la tangente. Recuerda cuando te dicen un ejemplo que la tangente de cualquier cosa va a ser un número. Por lo tanto, todo esto dimensionalmente es 1, simplemente. Dimensionalmente es 1. A la aceleración. Dimensionalmente es LT a la menos 2. Y B es densidad. Dimensionalmente, su forma dimensional es ML a la menos 3.
Y por último, logaritmo de pi. También esto es una constante numérica, por lo tanto su dimensional es 1. Entonces vamos a trabajar con él. Sería L al cuadrado t a la menos 2 en la parte de arriba. En la parte de abajo tendríamos AM, L a la menos 2 y t a la menos 2 también, ¿cierto? Tenemos M, juntamos las L, bases iguales exponentes se suman y la t. Listo. Entonces prácticamente es como si fuera ley de exponentes. E es igual a, acá vendría, se va las t, m a la menos 1, esto sube, cambiando de signo, división de base igual exponentes se resta, vendría a ser 4, ¿no? 2 menos 2. Ahí está. El dimensional de E. Vamos con la aplicación número 5. Dice calcular la dimensional de X. A ver, dimensional de X. En este caso sería, nos dice cotangente de toda esta expresión es igual a E, donde A es aceleración. Mira, todo esto dimensionalmente es 1, porque es la cotangente de un número. Recuerda, la cotangente me da como resultado un número. Pero no es solamente eso. Lo de adentro también debe ser un número, porque la cotangente se saca de números. Entonces vamos a atacar lo que está adentro. Esto dimensionalmente debe ser 1. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque la cotangente se saca de un número, de una constante. ¿Ya? Dimensional de 2pi es 1. Dimensional de x es lo que nos piden. Dimensional de a, ¿cuánto es? La aceleración, lt a la menos 2. Por lo tanto, la dimensional de x es lt a la menos 2. El resultado de esta aplicación número 5. Vamos a la aplicación número 6. Nos dicen calcular b. Y calcular b, nos dan a es el área, a es la aceleración, v es la velocidad y nos piden b. Ya, vamos a trabajar. Dimensional de b no lo conocemos. Dejamos ahí. Dimensional de la tangente de θ es 1, recuerda, ¿no? La tangente. Dimensional de a, que es área, L al cuadrado. Dimensional de n, no la tenemos. Bueno, dimensional de n no lo tenemos todavía. Seguimos. Aquí, la dimensional de todo esto, como es el logaritmo, como aquí hemos trabajado, fíjate, la dimensional era 1 aquí, también toda esta dimensional es 1, por lo tanto, 1. Pero aparte de ello, hay que tomar en consideración que aquí adentro también la dimensional es 1, porque el logaritmo se saca de un número. Entonces, dimensionalmente esto hablando, también es 1. ¿Ves? Adentro también podemos observar. Aquí tenemos que la aceleración, A es aceleración, vamos a ver, sería lt a la menos 2. N no lo conocemos, ¿se recuerdan? V es velocidad, que vendría a ser lt a la menos 1 es igual a 1. Entonces, dimensional de n es igual a lt a la menos 1 entre lt a la menos 2. Eso nos sale, dimensional de n, simplifico las L's, división de bases iguales, resto, esto vendría a ser, entonces acá tenemos la dimensional de n es t. Por lo tanto, acá, dimensional de b es igual a L al cuadrado y dimensional de n es t. Ahí está. Ahí tendríamos la respuesta de nuestra aplicación número 6. Vamos a la aplicación número 7. Dice, el periodo de un péndulo está dado por la fórmula. Se está refiriendo a este, ¿no? El periodo de un péndulo está dado por esta fórmula. Nos pide hallar x por y, sabiendo que L es la longitud y g es la gravedad. Entonces hacemos dimensionalmente. T, dimensional de 2pi, dimensional de L y dimensional de G. Recuerda, fíjate acá que no tomamos en consideración ahorita lo que son los exponentes, solamente vamos dimensionalmente a lo que nos pide. dt, ¿qué es el periodo? ¿Cómo es su dimensional? También es t mayúsculo. Dimensional de una constante es 1, ¿de acuerdo? No tomamos en consideración. De la longitud es L y la gravedad, si observamos en nuestra tabla, la gravedad no aparece. La gravedad es una aceleración. Entonces vamos a ponerlo, considerarlo como aceleración. Sería lt a la menos 1. Todo eso con y. Por lo tanto, t es igual a lx, ly
t a la menos y. Esto pasó a multiplicar a ambos como una ley de exponentes. T es igual a x más y, t a la menos y. Profesor, ¿cómo es posible que este t sea igual a este? Claro, lo que pasa es que este debe ser 0 como exponente y todo esto debe ser como exponente 1 para que sea igual a t. Por lo tanto, menos y es igual a 1, y vale menos 1. Por otra parte, x más y debe ser 0, por lo tanto, x menos 1 es igual a 0, x vale 1. Y la multiplicación de 1 por menos 1 es menos 1. Respuesta de la aplicación número 7. Espero que estos ejercicios y aplicaciones te hayan ayudado a la comprensión del tema y también a la resolución de tu hoja de trabajo. ¡Hasta luego!